Cumplí 72 esta primavera pasada, aunque nunca he sido de festejar cumpleaños. Los números no dicen gran cosa cuando ya has vivido lo suficiente para ver cómo la gente cambia más rápido que el clima. Me llamo Celeste Almada. Antes daba clases de arte en una secundaria pública de Mérida, un trabajo calladito de paciencia, de esos que te dejan las manos manchadas de carbón, pero el corazón todavía suave. Siempre he creído que lo bonito no necesita andar gritando. Esa mañana me puse esa misma creencia en el pelo, en el vestido, en el aliento. Me vestí de seda plateada sencilla, pero firme como le hubiera gustado a mi difunto marido. El espejo me dijo que me veía serena, aunque mi reflejo parecía la mamá de alguien más, de alguien que todavía importaba. El salón del lago olía a azucenas y a pintura fresca. Alguien afinaba un violín detrás de las puertas, una nota temblorosa que colgaba en el aire como un titubeo. Pasé entre mesas cubiertas de cristal y manteles, hasta llegar al tablero de asientos. Las tarjetitas brillaban bajo la luz suave tinta blanca, bordes dorados, cada nombre escrito con letra cursiva perfecta. Cuando encontré la mía, estaba hasta abajo del todo señora Celeste Almada, sección pasillo. Al principio pensé que era error. Busqué otra vez esperando hallar otra tarjeta, algo más cerca de la sala, donde ya empezaba a brotar la risa. Pero no había nada. Un ujier me llevó por un corredor angosto que olía leve a cloro. Se detuvo junto a una silla plegable, metida al lado de una puerta que decía «Almacén». «Aquí es, señora», dijo bajito, casi disculpándose. Miré la silla sola, la mesita lisa, a un lado el aire vacío donde debían estar flores y plática. «No más es un ratito, mamá». La voz vino de atrás. Me volteé y ahí estaba mi hija Iridia. El velo colgando de un hombro, el ramo temblando apenas en su mano. Se veía tal cual la novia que soñaba ser. Su sonrisa era perfecta, ensayada de foto. No esperó respuesta. Ya se iba atraída por la luz y la gente que encajaba mejor en su versión del día. Yo me quedé donde estaba. Los invitados pasaban de vez en cuando por el pasillo. Me echaban una mirada con confusión educada. Una señora murmuró algo de asientos extras, como si yo fuera un sobrante de tela y aliento. Enderecé la espalda y junté las manos en el regazo. Mi regalo, envuelto en papel plateado y atado con listón pálido, descansaba contra mi rodilla. Lo había elegido con cuidado. Un marco de cristal para su casa nueva, símbolo de comienzos. El violín de adentro empezó las notas del desfile. Aplausos siguieron apagados por la pared. Miré la puerta cerrada y sentí el mismo dolor viejo de estar cerca de algo hermoso, pero nunca invitadas a tocarlo. Cuando cambió la música me paré. Me dolían las piernas de la quietud, pero el corazón ya había decidido. Levanté el regalo, lo apreté contra el pecho y caminé de regreso por el corredor. Nadie me detuvo. Nadie dijo mi nombre. Para cuando las puertas del salón volvieron a abrirse, mi asiento estaba vacío y yo ya iba a mitad del estacionamiento, respirando aire que por fin era mío. El pasillo se estiró más de lo que recordaba sus luces pálidas, zumbando apenas arriba de mí. Cada paso que daba hacía eco de mis tacones contra el azulejo, demasiado fuerte, demasiado filoso, como reproché. Un mesero con charola de copas de champán se detuvo al pasar. Nuestras miradas se cruzaron un segundo, y en su titubeo vi comprensión, tal vez lástima. Él miró primero para otro lado. Al fondo del corredor, una puerta que decía «Servicio» llevaba a la parte trasera del edificio. La empujé, y el aire fresco de la tarde entró de golpe, oliendo leve al río. La música se colaba por las paredes, un violín que se deshacía en risas. Afuera, un ballet joven prendía un cigarro junto a la reja lateral. Se enderezó al verme. «Señora, la ceremonia va a empezar. ¿Quiere que yo estoy bien?», dije alisando la manga del vestido. «Solo necesitaba aire», asintió rápido sin saber si creerme. El estacionamiento brillaba con reflejos de los candiles de adentro, un falso día sobre el asfalto. Caminé despacio, el regalo apretado contra la panza.
Mis dedos dejaron marcas leves en el papel plateado. Una mujer con audífono coordinadora quizá pasó apurada hacia la zona de carga. Al reconocerme titubeó. Señora Almada no debería estar aquí afuera. El asiento. Estaba perfecto. Dije voz pareja. Exactamente donde debía. Abrió la boca para contestar, luego la cerró. Le ahorré la pena y seguí caminando. Al llegar a mi coche lo abrí y puse el regalo con cuidado en el asiento del copiloto. La caja se veía chiquita, en la oscuridad del interior, el listón pálido contra el cuero. Apoyé las manos en el volante, pero no encendí. Por un buen rato me quedé ahí, mirando por el parabrisas cómo figuritas se movían detrás de las ventanas del salón. Desde donde estaba estacionada veía el brillo de los candiles ondulando sobre el agua. El sonido llegaba leve aplausos, una carcajada, el arranque de votos que nunca me tocó oír. Susurré para mí. Ya no más. Las palabras salieron antes de darme cuenta. No las decía desde años, no desde otra cena, otro cuarto donde mi asiento se había olvidado convenientemente. Caras distintas, mismo patrón. Siempre me había callado para no armar bronca. Esta noche la paz no valía la pena. La puerta crujió atrás. Señora Almada, voz de hombre insegura. Me volteé el ballet otra vez sin cigarro. ¿Quiere que le traiga el coche al frente? No hace falta, dije suave. Yo manejo. Titubeó. Es una noche bonita, señora. Pronto notarán que se fue. Lo dudo. Sonreí sin mala leche. Pero gracias. Asintió. Se fue hacia la entrada como cargando culpa ajena. Encendí el coche. Los faros cortaron los árboles del terreno, atrapando el letrero que decía Salón del Lago, en Cerro Dorado. Eventos y bodas. Las letras brillaron doradas un instante. Luego se perdieron en la oscuridad al meter velocidad. Por la ventana abierta, oí el leve crescendo de aplausos de adentro. Sonaba lejano como lluvia en otro tejado. Pensé en los años ayudando a Iridia con todo lo que necesitaba. Colegiatura, el enganche del primer depa, el anticipo, cuando dijo que sola no podía. Me había agradecido entonces con la misma sonrisa de hoy, impecable, ensayada a prueba de sentimientos. Al bajar por el camino de grava las risas se apagaron atrás hasta ser solo viento. Mis manos se afirmaron en el volante. No miré hacia el salón ni al río brillante más allá. Hay cosas que no valen la pena mirar una vez que entiendes tu lugar en ellas. Para cuando llegué a la carretera principal, el regalo en el asiento ya no temblaba con el motor. Se veía casi en paz ahí, esperando como yo había esperado por demasiados años. Cuando nació Iridia yo tenía 35 y ya estaba harta de ser práctica. Mi marido Tomás era el soñador de los dos. Veía posibilidad en todas las escaleras rotas del porche, el terreno vacío detrás de la iglesia, hasta en mí. Solía decirme Celeste, tú sostienes el mundo como si fuera de cristal, pero eres la que lo mantiene firme. Nunca le creí hasta la mañana que no despertó. Los doctores lo llamaron repentino. Yo lo llamé cruel. Tenía 42, un hombre que todavía dejaba los zapatos junto a la puerta, por si nos dábamos una escapada así a la playa de Progreso. Después del funeral Iridia, que apenas tenía 10, me seguía de cuarto en cuarto como sombra que no sabía dónde pararse. No lloraba mucho, solo preguntaba cuándo iba a volver con la vocecita quebrándose en el cuándo. Abrí un taller de arte meses después, en la calle de la Flor, arriba de una florería que le gustaba oler a trementina. Vivíamos en el departito de arriba 2 cuartos, uno con ventana que goteaba el otro lleno de lienzos que nunca se vendían en más de unos miles de pesos. Pero era nuestro. Los días olían a pintura y azucenas. Las noches zumbaban con música del bar de enfrente. Iridia creció entre colores. Se sentaba en el piso con sus crayones mientras yo trabajaba, empeñada en mezclar sus pinturas con las mías. Su risa llenaba el lugar como sol por vidrio roto. En su 10º cumpleaños horneamos juntas un pastel de vainilla con fresas, porque eso hacía Tomás. La recuerdo lamiendo betún de los dedos declarando:
Cuando sea grande voy a hacer todo bonito. Lo bonito no siempre cuesta caro, le dije. No me oyó entonces. Tal vez nunca. Años después, cuando empezó a diseñar eventos, pensé que era evolución natural, de lo que había visto crecer paletas de color detallitos que hacían sentir algo a la gente. Pero su mundo se volvió más brillante que el mío. Su primer contrato gordo vino de una cadena hotelera que le pagó casi 1 millón de pesos por un fin de semana. Me lo contó en la comida, ojos brillando. ¿Te lo imaginas, mamá? Dicen que tengo buen gusto. Siempre lo tuviste, dije. Solo que antes costaba menos. Se rió. Pero había filo. El taller nunca dio mucho, pero me daba paz. Cuando la ciudad empezó a remodelar la calle de la Flor, subieron los impuestos prediales y tuve que vender. Pensé que mudarme a un condo chiquito junto al río tenía sentido, menos mantenimiento, menos escaleras. Iridia vino una vez, se paró en la puerta de mi sala nueva y miró alrededor como si hubiera confesado un delito. ¿Entonces vendiste la casa de papá?, preguntó voz cortante. Vendí nuestra casa, corregí. Ya no podía pagarla. Su cara se endureció. Pudiste haberme dicho. Era parte de él. Eran ladrillos, Iridia. Él no está en las paredes. Esa fue la primera vez que de verdad me miró como extraña. Después sus llamadas fueron menos Navidad, cumpleaños a veces, ni eso. Se volvió ocupada siempre con cliente o vuelo a otro lado. Veía su trabajo en el periódico local, bodas lujosas, inauguraciones, su nombre chiquito debajo de las fotos. Una vez quise sorprenderla y fui a uno de sus eventos. Dirigía al personal en un salón lleno de orquídeas y mármol. Al verme cerca de la puerta sonrió educada, pero no se acercó. Esa noche me mandó mensaje: «Mamá, la próxima avisa». Se vio improvisado. Esa palabra se me quedó. Improvisado. Apagué el celular, limpié mis pinceles e intenté no notar el silencio. La niña que antes mezclaba sus pinturas con las mías, ahora vivía en un mundo donde cada tono se elegía para impresionar a alguien más. En algún punto entre su risa y su silencio, el amor cambió de forma. No se fue, pero aprendió a esconderse, donde no la avergonzara. El éxito le cambió la voz a Iridia, antes que la dirección. Pasó tan callado que apenas lo noté, palabras más suaves, vocales más largas, como si ensayara sonar a lana. Cuando me habló por primera vez de Natalio, lo llamó refinado, como otras dicen guapo. Se conocieron en una gala benéfica que diseñó para una de las familias más acomodadas de Mérida, los Caldera. Dinero viejo yucateco. Casas con faroles de gas, cuartos de servicio todavía en pie de antes de la guerra. Cenas que empezaban con champán y terminaban con chismes disfrazados de risa. «Me entiende», dijo una mañana en el brunch. «No es cualquiera». Tú tampoco, contesté sonriendo. Pero ella ya revisaba el celular. Para cuando se comprometieron, su agenda era de otro calendario. Invitaciones, menús, llamadas a proveedores, todo era trabajo siempre urgente. Intenté no tomarlo personal. Estaba armando carrera y las carreras son hambrientas. Aún así, cada vez que hablábamos, su tono tenía distancia, como si hablara desde el otro lado de un lago. Cuando me invitó a conocer a los papás de Natalio, me tardé mucho eligiendo qué ponerme. Me decidí por un vestido azul marino planchado, pero modesto, con el collar de perlas que Tomás me dio en nuestro 10º aniversario. Su casa estaba en lo alto de un cerro en el centro histórico, enmarcada por ceibas cargadas de musgo. El camino de entrada serpenteaba como sacado de revista. Iridia me recibió en la puerta, postura perfecta, sonrisa ensayada. «Mamá, ellos son la mamá de Natalio, Margarita, y su papá Carlos». Margarita extendió la mano, dedos fríos como porcelana. «Qué gusto conocerla por fin, señora Almada». Celeste, corregí suave. Sus labios apenas se movieron al sonreír. «Claro». La cena fue en un comedor con retratos en las paredes. La mesa brillaba con cristal cubiertos de plata y un silencio que te pedía probar que pertenecías. Natalio se sentó junto a Iridia, atento, amable en esa forma callada de hombres que aprendieron a no interrumpir la riqueza.
Carlos Caldera cortó el asado. Iridia nos dice que usted es artista, comentó. Debe ser... satisfactorio. Doblé la servilleta una vez antes de contestar. Lo fue por mucho tiempo. Me jubilé hace unos años. Margarita ladeó la cabeza. Y todavía vive junto al río, ¿verdad? Qué zona tan pintoresca si no le molesta la humedad. Su tono hacía sonar la humedad como falta moral. Iridia cortó rápido. El condo de mamá tiene vista preciosa. Está muy cómoda ahí. Asentí, aunque la forma en que dijo cómoda sonó a corrección educada. Entre platillos la plática viró a viajes, negocios, conocidos, mutuos nombres que flotaban fuera de mi alcance. Iridia reía en los momentos justos, su risa pulida para combinar con la de ellos. Cada vez que intentaba meter baza, me echaba una mirada súplica callada. No digas mucho, no lo digas mal. Al postre, Margarita elogió el anillo de compromiso de Iridia. Encaja perfecto, dijo. Era de mi abuela, añadió Natalio. Queríamos algo tradicional. Iridia miró su mano sonriendo leve. Es justo lo que esperaba. No me miró. No pude evitar recordar su 8º cumpleaños cuando hicimos anillos de papel aluminio y nos reímos hasta que el pegamento se nos pegó a los dedos. Entonces decía que lo mejor de las joyas era fingir. Después de la cena, Margarita ofreció café en tazas tan delgadas que se transparentaba la luz. Iridia se portó con la seguridad de quien pasó prueba invisible. Nunca me había sentido tan de más en la vida de mi propia hija. Al pararme para irme, Margarita me tocó el brazo leve. Debe estar muy orgullosa. Lo estoy, contesté. Siempre. Iridia me acompañó a la puerta. Afuera el aire nocturno era pesado y perfumado. Me abrazó rápido cuidando no arrugar el vestido. Gracias por venir, murmuró. Les caíste bien. Qué bueno, dije. ¿Y a ti? Su sonrisa titubeó. Mamá, por favor, no hagas esto de sentimientos. La noche era importante. Lo sé, dije bajito. Por eso guardé los míos. Por un instante sus ojos se suavizaron, casi la niña que conocí. Luego se abrió la puerta principal derramando luz al porche y enderezó los hombros. Maneja con cuidado, dijo. Asentí metiéndome en la oscuridad. Desde la calle su casa brillaba como algo detrás de vidrio, hermosa e inalcanzable. El viento levantó el musgo de las ramas y pensé en su risa de niña desordenada y libre antes de que aprendiera a pulirla para extraños. Esa noche entendí que mientras más alto subiera ella, más chiquita se volvía mi voz. El sobre llegó un miércoles, una semana después de que el periódico local anunciara la fecha de la boda de Iridia. Era grueso color crema de ese papel que susurra lana al tocarlo. Lo tuve bajo la luz notando el brillo leve del borde dorado. Por un momento pensé que tal vez traía nota personal, algo solo para mí. Al abrirlo salió confeti, recortes chiquitos de palomas y corazones regados por la mesa. La tarjeta era elegante, letras repujadas en cartulina pesada. El señor Natalio Caldera y la señorita Iridia Almada solicitan el honor de su presencia. Leí la línea 2 veces. Mis dedos se detuvieron a media página donde mi nombre estaba en letra chiquita, cerca del fondo, señora C. Almada. C. Almada. La inicial de Tomás, no la mía. El nombre de un hombre ido hace más de 30 años reducido a error o descuido impreso en cientos de invitaciones. Pasé el pulgar por la letra, luego volteé el sobre. Ni nota, ni +1, ni mención de mesa familiar o asiento. Solo una línea, al final que decía código de vestimenta etiqueta opcional, como si necesitara instrucciones para no avergonzarla. Miré la invitación mucho rato, el silencio de la casa, apretando alrededor. Luego tomé el teléfono. Cuando contestó, su voz era rápida, casi alegre. «Hola, mamá. Iba a llamarte después. ¿Llegó la invitación?» «Llegó», dije. «Está muy bonita». «Qué bueno usamos calígrafo de Campeche. Es increíble». «Sí», dije bajito. «Aunque parece que estoy como señora C. Almada». Pausa corta pero filosa. «Ay, seguro fue error de imprenta. La diseñadora manejó esa parte». «Entiendo. Se lo digo, pero no es gran cosa. ¿Verdad? Todos saben quién eres.
Claro, dije. Solo pensé que querrías corregirlo antes de que salgan más. Ya se mandaron, respondió Tono adelgazándose. Mamá, por favor, no hagas drama. Es solo una inicial. Apreté el teléfono al oído oyendo voces de fondo. Risas, música. Entiendo. Dije. ¿Estás bien? Preguntó tras un momento como si la pregunta fuera obligación. Estoy bien, mentí. La ceremonia es en el Salón del Lago. ¿Verdad? Sí. Vas a quedar perfecta. La familia de Natalio maneja casi todo lo de los invitados, así que no te preocupes por nada. Sus palabras cayeron como piedras pulidas, suaves, pesadas, imposibles de agarrar. Nunca me preocupo, dije suave. Se rió no con mala leche, pero distraída. Suenas cansada. Descansa. Va a ser día largo para todos. Sí, dije. Suele serlo. Cuando colgó la casa se sintió más callada que antes. Puse la invitación de vuelta en la mesa alisando la marca que hice con el pulgar. La tinta dorada brillaba leve, deletreando un nombre que ya no era mío. Esa noche me serví té y releí la tarjeta. Mi mano fue al rincón donde la línea de RSVP esperaba en blanco. Asistiré. Lamento no poder asistir. Marqué la primera con letra cuidadosa. No se sintió acuerdo, se sintió prueba de que todavía podía aparecer aunque me hicieran chiquita. A la mañana siguiente sellé el sobre de respuesta y lo eché al correo saliente. Al deslizarse en la ranura vi mi reflejo en el metal, chiquita, canosa, pero firme. El tipo de mujer que cumple promesas aunque duelan. Al cerrar la puerta del buzón, el sonido retumbó leve como chasquido de algo definitivo. La cena de ensayo fue en el Salón Magnolia, del centro de esos lugares donde las servilletas se doblan como cisnes y los meseros traen guantes. Llegué puntual 6:30 en punto porque Iridia lo había escrito así, en el itinerario que mandó por mail. Solo familia y amigos cercanos, dijo. Que sea sencillo. Al entrar sonaba música suave de un altavoz en la esquina. El salón bullía de risas y plática que llena aire caro. Cada mesa tenía copas de cristal y rosas pálidas, pero al recorrer la sala con la mirada vi que nadie me esperaba. Una hostess joven se acercó. ¿Puedo ayudarlas a encontrar su asiento? Sí, dije. Celeste Almada, la mamá de la novia. Su expresión titubeó con fusión educada volviéndose disculpa. Déjeme checar. Pasó hojas en una lista a dedo con uña perfecta. No veo su nombre, pero hay espacio de pie al fondo para familia extra. Extra. Sonreí delgada. Con eso basta. Caminé hasta el rincón del fondo junto al buffet, donde el personal esperaba con charolas de bocadillos. Uno de ellos, un chavo que no pasaba de 20, me ofreció copa de champán. La tomé no porque quisiera beber, sino porque daba algo a mis manos. Del otro lado del salón, Iridia brillaba en seda crema, su risa resonando sobre el murmullo. Se veía hermosa, segura. Tenía cada pieza de su futuro alineada como las mesas, pulida y simétrica. Cuando por fin me vio, su sonrisa vaciló. Se disculpó de un grupo de mujeres con aretes de perlas iguales y cruzó el salón. «Mamá, llegaste», dijo sin aliento, abrazándome rápido sin tocar de verdad. «Llegué. Lugar bonito», dije. «Pensé que habíamos mandado tu tarjeta de asiento». No la mandaron. Ay, seguro se perdió en el correteo. Miró alrededor. «Bueno, está bien, puedes sentarte junto a la barra por ahora. La cena casi termina». Por ahora repetí las palabras pegándose a la lengua. Natalio apareció a su lado acomodando los gemelos. «Señora Almada», dijo cálido. «Qué bueno que vino». Celeste corregí suave. «Gracias, Natalio. Todo se ve precioso». Sonrió, luego miró a Iridia como pidiendo permiso para más. «Criaste a toda una hija. Ella se crió sola». Cortó Iridia ligera chiste para público que creía escuchar. «¿Verdad, mamá?» Asentí una vez. «Eso parece». Alguien la llamó desde el otro lado. Se volteó aliviada. «Tengo que ir con el pase de diapositivas. Solo ponte cómoda». «Lo haré», dije. «No te preocupes por mí». Titubeó, luego besó el aire junto a mi mejilla, antes de irse. Desde donde estaba veía a sus damas cuchicheando, mirando hacia mí. Una se acercó a otra y murmuró. «¿Esa es su mamá?
La otra soltó risita a mano tapando la boca. El sonido me llegó como estática en el pecho. Minutos después, Natalio volvió solo con platito. «Toma», dijo bajito. «Prueba los pinchos de pollo. Están buenos». Tomé el plato. «Eres amable». Se movió incómodo. «Perdón por el enredo. Iridia ha estado presionada». «Siempre está presionada», dije suave. «Aunque nadie la presione». Me miró largo segundo, pero no contestó. Luego asintió. Murmuró algo de checar invitados y se escabulló. Me quedé junto al personal el resto de la noche comiendo despacio, fingiendo no notar miradas curiosas. De vez en cuando alguien se acercaba con cortesía de extraños. ¿Cómo conoce a la novia? «Soy su mamá», decía, y veía el cambio rápido en sus ojos, ese parpadeo, entre pena y incredulidad. Cuando empezaron los discursos, Iridia agradeció a la gente que moldeó su vida y nombró mentores, amigos, papás de Natalio. Mi nombre nunca salió. Terminé mi champán, puse la copa vacía en charola y salí por la puerta de servicio antes del postre. El aire nocturno era fresco contra la piel, lo bastante filoso para mantenerme firme. De regreso a casa, las luces de la ciudad se emborronaron por el parabrisas. No sentía enojo, no exactamente, solo hueco, en esa forma callada que viene después de reconocer. Susurré las palabras bajito, no como promesa, sino como verdad que por fin podía decir. Ya nunca más. 3 días antes de la boda alguien tocó a mi puerta justo cuando terminaba mi té matutino. Al abrir, un joven tenía un sobre blanco grueso pegado al pecho. Se veía apurado, como quien sabe que metió la pata chiquita. «Entrega para la señora Caldera», dijo. Fruncí el ceño. Se equivocó de edificio. Revisó la etiqueta. «Unidad 4B, condos ribereños». «Esa soy yo», dije, «pero no soy la señora Caldera». Cambió el sobre de mano. «Vino de Flores del Parque, la florería». Dice urgente entrega boda. Algo en el nombre me apretó el estómago. La florería de Iridia. Casi se lo devolví, pero la curiosidad llegó antes que los modales. «Yo se lo hago llegar», dije. «Gracias, señora». Sonrió aliviado y se fue corriendo, dejando arómata a azucenas frescas pegado al papel. Adentro puse el sobre en la barra. Era más pesado de lo que parecía. La solapa ya estaba medio abierta, sellada de nuevo con cinta transparente. Me dije que no debía mirar, pero el nombre de Iridia estaba en letras negras grandes arriba, seguido del mío. Cliente: Iridia Almada. Referencia cuenta: Celeste Almada. Se me enfriaron las manos. Saqué los papeles. Docenas de facturas impresas, flores, arreglos de mesa, renta de luces, contratos de banquete. Los totales corrían al pie de cada hoja, números que se emborronaban antes de terminar de leer. 200.000 pesos. 300.000. Otro de casi 400.000. Todos cargados a una sola cuenta, la mía. Me senté duro en el banco de la cocina. El aliento se me atrapó detrás de las costillas. Cada hoja traía mi número de cheque viejo en letra negra, el mismo talonario que Iridia me pidió prestado el año pasado, cuando me ayudó con impuestos. Olvidé pedírselo de vuelta. Un momento me convencí de que era error administrativo. Tal vez error de depósito, tal vez alguien escribió mal el nombre. Agarré la laptop y abrí mi banca en línea. La pantalla cargó lento, como si hasta Internet quisiera suavizar el golpe. Cuando salieron los números, contaron la verdad clarito. 5 retiros en las últimas 6 semanas. Cada uno coincidía con las facturas al centavo. El total era más de 3,5 millones de pesos, casi todo lo que había ahorrado de la venta de la casa vieja. Mi primer impulso fue marcarle. La mano flotó sobre el teléfono, pero me detuve. Ya oía su voz. «Mamá, exageras. Es transferencia temporal. Lo arreglo después». Siempre decía después, como si fuera lugar donde las dos viviríamos lo suficiente para verlo. Respiré hondo, dejé el teléfono y empecé a ordenar los papeles. Cada hoja por fecha engrapada, prolijo. Años de maestra me dejaron el hábito de organizar el dolor antes de sentirlo.
Luego encendí la impresora y empecé a sacar copias. El ruido de la máquina me consoló constante mecánico neutral. Con cada hoja que salía el pánico se volvió algo más filoso, más callado. Todavía no enojo, pero conciencia. Cuando terminé metí los originales de vuelta en el sobre y los sellé con cinta. Las copias fueron a carpeta manila sencilla. Escribí una palabra al frente con letra chiquita y firme registros. Me quedé ahí un rato largo, oyendo desvanecerse el zumbido de la impresora. Las manos me temblaron una vez, antes de quedarse quietas. En la barra a mi lado la taza de té se había enfriado. Apagué la luz, guardé la carpeta en el cajón del escritorio y cerré con llave. Mi reflejo en la ventana oscura se veía más vieja de lo que recordaba, pero más firme también. Susurré: así financia la perfección. Luego cerré el cajón oyendo el clic suave del metal callado y definitivo, como promesa formándose en la oscuridad. La mañana de la boda empezó demasiado callada. La ciudad todavía medio dormida, las calles húmedas, con esa luz que hace todo frágil. Me desperté antes del amanecer, aunque no había dormido de verdad. Mi mente había estado dando vueltas toda la noche, lento, constante, deliberado. En la mesa la carpeta esperaba, donde la dejé sus bordes filosos contra la madera pulida. Puse la mano encima un momento sintiendo el peso de lo que guardaba: 5 facturas copiadas, 5 razones para dejar de fingir. Preparé té aunque no lo tomé. El vapor subió y se desvaneció frente a la ventana mientras el río atrapaba la primera luz. Había vivido lo suficiente para saber que la verdad rara vez necesita volumen. Solo necesita lugar donde pararse. Después del desayuno abrí el closet y elegí vestido gris sencillo. No el del ensayo ni el que guardaba para días mejores. Solo algo callado. Algo que no me importara recordar. En el escritorio desenrollé hoja de papel plateado, el mismo que usé para el regalo de Iridia meses atrás. Mis manos trabajaron con cuidado, doblando esquinas con la precisión que enseñaba a mis alumnos al enmarcar. Debajo de un marco de cristal para foto, puse las facturas copiadas perfectamente alineadas. El marco había sido regalo de boda, símbolo de nuevos comienzos. Ahora guardaría algo más cerca de la verdad. Agregué notita en papel marfil, mi letra lenta pero firme. Amar sin respeto es decorar cuarto vacío. Doblé la nota y la deslicé bajo la hoja superior antes de cerrar la caja. El listón que até era satín gris pálido, casi plateado bajo la luz. Los dedos me temblaron una vez, pero no de miedo. Cuando todo estuvo listo, puse la caja con cuidado en bolsa de tela y cerré la puerta con llave. Afuera olía a escuela, magnolias mojadas. Una vecina me saludó al cruzar el estacionamiento, pero apenas la oí. Conducir por Mérida esa mañana fue como moverse en foto. Cada calle parecía demasiado quieta, cada sonido demasiado lejano. Pasé el río, el parque, las callejuelas angostas con helechos, y pensé en todas las veces que había esperado que Iridia me necesitara otra vez. La ironía era que siempre lo hacía solo, nunca como yo esperaba. A mitad de camino al salón el celular vibró con mensaje. Miré la pantalla. Era de Iridia. Me atrasé, mamá. No te estreses. Va. Hoy es de pura alegría. Alegría. La palabra me hizo sonreír, pero solo un momento. Al llegar al terreno del Salón del Lago, el estacionamiento ya se llenaba de coches. El lugar se veía pulido, perfecto, esa belleza que pagas por hora. Estacioné al fondo, fuera del camino, y apagué el motor. Por unos segundos me quedé ahí, ambas manos en el volante, mirando mi reflejo en el retrovisor. El pelo recogido prolijo, el labial pálido, los ojos serenos. No me veía enojada ni rota, solo despierta. Agarré la bolsa sintiendo la suavidad fría de la caja bajo la tela. Pensé en la frase que escribí. ¿Qué tan cierta se sentía? No amarga, no vengativa, solo clara. Al bajar del coche enderecé los hombros y caminé hacia el edificio. La música de adentro era leve, lejana, notas de piano flotando en el aire matutino. Al acercarme a la entrada, una coordinadora joven me vio y sonrió nerviosa, portapapeles en mano. Señora Almada.
Llegó temprano, supongo, dije. Es bueno llegar temprano a ciertas cosas. Asintió sin saber qué decir y volteó hacia las puertas. La seguí despacio, sintiendo el cambio en el aire, cuando el olor a azucenas me llegó familiar, abrumador, deliberado. El regalo descansaba seguro contra mi brazo al cruzar el umbral. Por primera vez no necesitaba invitación ni silla para probar que pertenecía. La verdad ya estaba envuelta esperando su lugar. El día de la boda se desplegó como obra que ya conocía el final. Al llegar, el ballet tomó mis llaves con la misma indiferencia educada a la que me había acostumbrado. Adentro, olía a taza, azucenas y mármol pulido, todo hermoso, todo prestado. Vi a Iridia cerca de la entrada rodeada de damas en azul pálido. Se veía perfecta el pelo, en ondas suaves, el vestido pesado de cuentas que atrapaban cada brillo. Por un momento vi a la niña que giraba en mi taller con sábanas como capas. Luego se volteó, me vio, y la distancia volvió. Mamá dijo alegre como si mi nombre la sorprendiera. Llegaste. Dije que vendría. Se acercó cuidando no arrugar el vestido y me abrazó tan breve que pareció disculpa. Cámaras dispararon cerca. Solo una foto, dijo por la sonrisa. La mamá de Natalio quiere unas de familia para el álbum. El fotógrafo nos puso junto al arco floral. Iridia se inclinó lo justo para tocar mi brazo. Sonríe, mamá. Lo hice. Años de contención me habían enseñado. Cuando saltó el flash, se apartó antes de que se apagara la luz. «Te ves guapa», dijo, palabras cayendo como obligación. «Tú también. Gracias». Sus ojos fueron a la coordinadora atrás. «Ahora te llevan a tu asiento. Nos vemos después de la ceremonia». «¿Va?» La coordinadora joven con manos temblorosas señaló pasillo lateral. «Por aquí, señor Almada». La seguí, tacones resonando suave contra el mármol. La música arrancaba, invitados murmurando, cuerdas afinando. Nos detuvimos en pasillo angosto que salía del salón principal. Una silla plegable sola estaba junto a biombo decorativo, medio escondida detrás de puerta que decía «Acceso servicio». Mesa con manteles extras tapaba parte de la vista. «Aquí estamos», dijo la coordinadora sonriendo demasiado rápido. Miré la silla, luego a ella. Esto fue lo que ella pidió. Titubeó. «Es solo un ratito. El salón está lleno y había que dejar libre el pasillo». Asentí lento. «Claro. Logística». Se sonrojó, murmuró algo de volver después y se fue apurada. Puse mi bolsa en la mesita y me senté. Desde ahí veía pedazos de la ceremonia por la rendija de la puerta, sillas blancas, invitados girando al unísono, brillo de candil. Oía la risa, el murmullo callado de admiración que seguía a mi hija a donde iba. Tras minutos, Iridia apareció otra vez, ramo en mano, velo, alzado para ajuste. Me vio sentada ahí. Se detuvo, ladeó la cabeza. «Ay, mamá, ¿te pusieron aquí?» «No te veas así. Es hasta que todos tomen asiento». «Está bien», dije. Bajó la voz, todavía sonriendo. «¿Sabes cómo son estas cosas? La familia de Natalio Bueno son especiales con el orden». No quise confusiones. Su tono era cuidadoso, ojos brillantes de control. Había satisfacción en su calma. «Entiendo», dije. «Siempre has sido buena con el orden». «Por favor, no empieces», susurró. «No hoy. No puedo tener bronca antes de bajar el pasillo». «No te preocupes», dije parándome. «No la habrá». El ramo tembló leve en sus manos. «Mamá, solo por favor no armes escándalo». Alargué la mano y acomodé el listón de sus flores, dedos rozando la seda que eligió en vez de satín, porque el satín se arruga en fotos. «Sin escándalo», dije bajito. «Me enseñaste bien». Antes de que contestara, la coordinadora la llamó desde la puerta. Iridia se enderezó alisando el vestido. «Gracias por entender», dijo y se fue corriendo. Me quedé sola en el pasillo angosto, la orquesta creciendo desde el salón. Mi asiento seguía vacío esperando. Tomé mi bolsa plateada de la mesa, pasé la mano una vez por el listón y giré hacia la salida. Mis tacones hicieron el mismo eco chiquito que la noche anterior. Nadie me vio irme, pero por primera vez no me importó.
El silencio que siguió se sintió menos ausencia y más libertad. Bajé el corredor con la música atrás, violines, risas educadas, tintineo de copas. Cada nota se sentía más ligera mientras más me alejaba. La caja plateada en mis manos brillaba bajo la luz suave su listón, enganchándose en la manga. Era más pesada de lo debido, aunque quizá no fuera la caja. Al fondo del pasillo 2 meseros estaban junto a la puerta de servicio cuchicheando. Uno me miró, luego desvió la vista como quien reconoce algo privado, pero elige no preguntar. Les asentí y se hicieron a un lado. El aire de afuera era fresco y leve dulce del río cercano. Coches alineados en la entrada, ballets, moviéndose rápido, chamarras atrapando el viento. Nadie me vio. Nada nuevo. Me detuve junto a la mesa de exhibición al frente, donde todos los regalos estaban acomodados para fotos. Docenas de cajas envueltas en dorado y marfil, apiladas como naturaleza muerta de cariño. Veía al fotógrafo ajustando lente, buscando ángulos para que todo pareciera sin esfuerzo. La coordinadora, la misma joven de antes, reacomodaba listones. Al verme parpadeó confusa. «Ay, señora Almada, aún no debería estar aquí. La ceremonia va a empezar». «Lo sé», dije suave. Titubeó. «¿Quiere que la ayude hasta encontrar su asiento otra vez?» «No hace falta. Ya lo encontré». Antes de que respondiera, di paso y puse la caja plateada encima de las demás, justo en el centro donde la luz pegaba mejor. El listón brilló bajo el flash sereno y bonito. La coordinadora ladeó la cabeza. «Qué linda», dijo. «Sí», contesté. «Lo es». Sonrió distraída por llamada en su audífono y se fue apurada. Me quedé un momento más viendo al fotógrafo ajustar el encuadre para incluir mi regalo en la toma perfecta. Saltó el flash un destello brillante, luego silencio. Por años había intentado hacerme más chiquita alrededor de mi hija, cuidando no avergonzarla, cuidando no salirme del cuadro. Ahora mi nombre estaba calladito dentro de esa caja, escrito en facturas que nunca podría borrar. No necesitaba alzar la voz para que se oyera. Pasé entre los invitados que llegaban tarde, su perfume espeso en el aire. Nadie me detuvo. El ballet me dio asentimiento educado al entregar llaves a un señor atrás, y seguí caminando. El estacionamiento bajaba hacia el agua. Desde ahí veía el río brillando con luces dispersas de la ciudad. El aire se movía suave, trayendo eco leve de aplausos del salón. Apoyé la bolsa contra la cadera un segundo, mas luego dejé caer la mano vacía. Los dedos se sentían ligeros, libres. Pensé en Tomás, en los años largos, sosteniendo todo en cada vez que dije «está bien» cuando no lo estaba. Al llegar al coche miré atrás una vez. Por las ventanas altas, candiles centelleaban como estrellas colgantes. La música había arrancado otra vez, creciendo sobre murmullos de gente que nunca notaría la falta de una mujer callada. Abrí la puerta, el metal fresco bajo la palma, y me senté. Un momento escuché el motor ronronear antes de girar la llave. El camino saliendo del salón del lago corría junto al río, el mismo que había llevado tantos de mis recuerdos por esta ciudad. Su reflejo brillaba plateado como el listón que até esa mañana. No sonreí ni lloré. Solo respiré constante y lleno. Atrás la música se desvanecía. Adelante la carretera se abría bajo la luz pálida del crepúsculo, limpia y serena, el sonido de libertad, vestida de silencio. Dentro del salón el mundo era dorado. Candiles ardían como soles chiquitos, risas subiendo y bajando, como la música debajo. Copas tintineaban. Meseros se movían en ritmo. El aplauso del último brindis todavía colgaba en el aire cuando Iridia tomó el brazo de Natalio y giró hacia su suegra. «Lo hiciste precioso, cariño», dijo Margarita Caldera presionando servilletas a los labios. «Cada detalle es perfección. Pura perfección». Iridia sonrió, mejillas brillando bajo las luces suaves. «Gracias, Margarita. Quería que todo se sintiera eterno». Natalio asintió distraído, acomodando gemelos. «Te luciste». Del otro lado del salón la coordinadora juntaba regalos en un arreglo pulido, junto al display de fotos.
Cajas brillaban bajo las luces dorado marfil y una envuelta en plateado. «Asegúrate de tomar unas del mesa de regalos», llamó Margarita al fotógrafo. «Se ve exquisita». «Sí, señora». Se acercó más enfocando lente en el centro. La caja plateada atrapó la luz primero. La coordinadora frunció leve el ceño, moviendo el arreglo para que el listón quedara de frente. «Esta está preciosa», murmuró. «Sencilla pero elegante». Iridia oyó y giró hacia la mesa curiosa. «¿De quién es?» «De la señora Almada, creo», dijo la coordinadora mirando su portapapeles. «Ya estaba aquí cuando llegué». Por un momento la expresión de Iridia flaqueó. Luego se enderezó sonrisa, volviendo a su lugar ensayado. «Ay, a mamá le encantan las cosas discretas». Natalio alcanzó copa de champán dándole una. «Deberías estar orgullosa», dijo. «Hasta mis papás están impresionados». «Lo estoy», contestó aunque la voz le tembló leve. Todo salió tal cual. El fotógrafo se agachó tomando otra foto. La cámara chasqueó suave mientras el listón plateado brillaba en cada flash. Margarita se acercó más a Iridia. «Tu mamá se veía muy elegante hace rato», dijo. «¿Qué porte?» «Sí», respondió Iridia forzando risa. «Siempre mantiene las cosas simples». Natalio sonrió leve. Parecía callada. «Está acostumbrada a grupos chiquitos», dijo Iridia rápido. «Este tipo de eventos la abruman». Margarita le palmeó la mano. «Aún así le diste algo que recordar. Una mamá nunca olvida la boda de su hija». La mirada de Iridia fue a la puerta donde el eco de tacones había desaparecido momentos antes. Por breve segundo la luz de afuera atrapó sus ojos reflejando algo incierto, como recuerdo de sonido que no ubicaba. La coordinadora volvió con otra pila de tarjetas. «Abro una para foto de muestra». «Solo una», dijo Iridia voz suave otra vez. «Elige la que mejor se vea». La coordinadora titubeó, ojos recorriendo la pila. Su mano pasó sobre la caja plateada, luego fue a una dorada. «Esa», dijo Margarita suave señalando. «El plateado atrapa la luz hermoso». La coordinadora sonrió nerviosa y asintió. «Sí, señora». La caja plateada fue alzada al centro de la mesa. El fotógrafo dio paso adelante otra vez, ajustando enfoque. «Listos 1, 2, flash». El destello de la cámara congeló todo un latido, postura perfecta, de Iridia orgullo. Educado de Natalio. Aprobación de Margarita, manos cuidadosas de la coordinadora. Y debajo del listón plateado invisible bajo el marco de cristal, las facturas copiadas esperaban quietas, calladas, seguras. Adentro el salón estalló en otra ronda de aplausos cuando llamaron a la pareja a la pista. Afuera el sonido de mis tacones ya se había desvanecido por el camino tragado por el viento del río. La música creció, risas siguieron, y nadie notó el huequito que dejó mi ausencia. Pero el silencio, una vez sembrado, no se queda vacío mucho tiempo. La música se suavizó al terminar la cena, reemplazada por murmullo de voces y chasquido de copas de champán. Cerca del escenario, la coordinadora susurró al videógrafo, emoción en la voz. Deberíamos grabar un momento de abrir regalos, algo espontáneo para las redes. Iridia captó la idea al vuelo. «Perfecto», dijo. «A todos les encantan esos detrás de cámaras». Los invitados giraron hacia la mesa de regalos ansiosos por algo tierno que ver antes del primer baile. La caja plateada, todavía brillando bajo las luces, fue alzada al centro. El videógrafo se agachó, cámara firme. «Adelante», dijo la coordinadora sonriendo. «Empieza con esa. ¿Es tan elegante?» Iridia pasó los dedos por el listón. «¿De quién era otra vez?» «De tu mamá», dijo Natalio viendo la etiquetita. Su sonrisa vaciló medio segundo. «Cierto. Claro». Deslizó uña perfecta bajo el nudo y jaló. El listón cayó sin ruido sobre la mesa. El papel cedió con rasgado suave. La tapa se alzó. Adentro estaba el marco de cristal brillando bajo los candiles. Un momento pareció inofensivo hasta bonito. Luego la notita revoloteó adelante, cayendo boca arriba, a un lado. La coordinadora se acercó. «Ahí está grabado», dijo alegre. «Para la decencia. Qué lindo». Se detuvo.
La suegra de Natalio, Margarita, ya se había acercado. Sus ojos se fijaron en los papeles debajo del marco, fotocopias dobladas, prolijo bordes filosos contra el forro de satín. Alargó la mano, dedos rozando la hoja superior. El logo del encabezado era inconfundible: Flores del Parque. La música titubeó, un violinista perdiendo nota. «¿Qué es esto?», preguntó Margarita bajito. Iridia frunció el ceño. «Seguro recibo o algo. A mamá le encantan las... metáforas». Margarita no se movió. Sus ojos recorrieron la primera página, labios apretándose. «Estas no son metáforas». Natalio tomó los papeles de su mano. Frunció el ceño. «Facturas. 5. Dirigidas a C. Detuvo. «A tu mamá. Imposible», dijo Iridia rápido. «Ella ni cuenta tiene con ellos». La voz de Margarita bajó precisa. «Estos son retiros de su cuenta corriente. Grandes». Los invitados se inclinaron, la plática apagándose en silencio incómodo. Alguien rió suave pensando que era malentendido. Iridia alcanzó los papeles, pero Natalio los jaló. «¿Usaste sus cheques?». Su cara se sonrojó, el brillo perfecto de su sonrisa rompiéndose. «Natalio, para. No es lo que parece». Margarita alzó la notita. «Amar sin respeto es decorar cuarto vacío». La leyó lento, las palabras cayendo pesadas en el silencio. Iridia negó con la cabeza. «Está siendo dramática. Seguro no entendió, siempre lo hace». La mandíbula de Natalio se tensó. «Estos números no malentienden. Iba a pagarle», dijo voz, rompiéndose con la música que había arrancado por error. «Solo necesitaba cubrir depósitos, todo es temporal, hasta que entren reembolsos de clientes». La mano de Margarita bajó fuerte sobre la mesa. «¿Usaste los ahorros de tu mamá para tu boda?». La boca de Iridia se abrió, luego cerró. Alrededor los invitados se quedaron quietos, tenedores a medio camino, copas a medio levantar. Natalio bajó los papeles, tono suave pero definitivo. «Pudiste habérmelo dicho». «Iba a hacerlo», susurró. «Después de hoy, no quise arruinarlo». El flash del fotógrafo saltó por error, un destello brillante congelando su expresión, shock, culpa, desafío. Natalio miró a su mamá. Margarita no dijo nada. Solo dobló la notita una vez y la puso de vuelta en la caja. Cuando Iridia alzó la vista, sus ojos fueron a la puerta como esperando que yo apareciera, que la rescatara del peso de sus propias elecciones. Pero yo ya me había ido. El salón se quedó callado lo suficiente para que todos oyeran parar la música de verdad. Luego alguien susurró. «Eso era de su mamá». Y así el aplauso de antes se volvió silencio pesado, mirando, esperando. La verdad, una vez abierta, no necesitaba palabras para explicarse. Ya había elegido su testigo. Por lo que supe después, el salón se había quedado tan callado que hasta los candiles parecían dejar de temblar. La risa, el aplauso educado, la plática que llenaba el cuarto, todo oído reemplazado por ruido de telas, moviéndose, y aliento nervioso de alguien. Natalio estaba junto a la mesa de regalos, papeles todavía en la mano. Su voz no era alta, pero llegaba a cada rincón. «Me dijiste que tu mamá insistió en pagar el diseño floral». Iridia parpadeó, boca abriéndose y cerrándose sin sonido. «Sí lo hizo», dijo al fin, palabras disparejas. Ella se ofreció. Dije que lo cubriría después». Margarita Caldera dio paso adelante, expresión filosa pero firme. «Se ofreció las facturas, dicen retirado. La cuenta de tu mamá se usó para todo». El tono de Iridia subió desesperado. «¿Creen que ella no planeó esto? Siempre ha querido avergonzarme. Seguro mandó esas ella misma para hacerme quedar mal». Natalio alzó una hoja. «Tienen sello del banco. Tu letra está en los cheques». Su cara se sonrojó más. «Eso no significa nada. Seguro copió mi firma. Ha hecho cosas raras antes». Jadeos corrieron entre los invitados, como ola. La coordinadora, pálida e insegura, se acercó desde el borde de la multitud. «Perdón», balbuceó. «Debería aclarar algo». Todas las miradas giraron a ella. Sacó su portapapeles, manos temblando. «Tengo el registro de pagos del evento. El número de ruta de la señora Almada se usó para todos los depósitos».
y titubeó. Los mensajes adjuntos a cada pago vinieron de tu número, señorita Almada. Natalio tomó el portapapeles y leyó en voz alta una nota. Usa la cuenta de mamá. Es más rápido. No le importa. El sonido de su voz rompió algo invisible en el aire. Alguien al fondo susurró. Dios mío. El aliento de Iridia se cortó. Eso no. Eso está fuera de contexto. Natalio se volteó completamente a ella. ¿Fuera de contexto? Me mentiste a tu familia, a la mía. Construiste esta boda con dinero que no era tuyo. Lágrimas brotaron en sus ojos brillando, pero poco convincentes. Lo hice por nosotros, Natalio. Todo tenía que verse bien. No entiendes, ella me hace sentir chiquita. La voz de Margarita fue callada pero fría. Te crió sola y le pagaste con robo y humillación. No la humillé, gritó Iridia. Ella me humilló a mí. Siempre ha intentado arruinar este día desde que entró. ¿Tu mamá no lo arruinó?, dijo Margarita suave. Tú sí. La humillaste a ella, no al revés. La coordinadora retrocedió cabeza baja. Nadie se movió. La orquesta se había parado por completo. El silencio se sentía como castigo. Natalio miró a Iridia largo momento, mandíbula tensa. ¿Tienes idea de lo cruel que es esto? Dije que lo arreglo. Suplicó. Llamo al banco, devuelvo todo. No es por el dinero, dijo. Es por respeto. Ni sabes qué significa. El micrófono del escenario crujió, amplificando la última línea por los altavoces. Algunos invitados voltearon sin poder mirar. Iridia miró a las puertas como esperando que yo apareciera, que la protegiera de este desmoronamiento. Pero yo no estaba tal a la vista. Margarita puso mano en el brazo de Natalio. «Ven conmigo», dijo bajito. «No hay nada más que decir frente a ellos». Asintió una vez todavía con las facturas. Al caminar hacia la salida, los invitados se abrieron como cuando pasa algo sagrado o arruinado. Iridia se quedó sola junto a la caja plateada, su vestido brillando, bajo la luz implacable. Alcanzó la notita que seguía ahí, pero su mano se detuvo a medio camino temblando. Nadie le habló. Nadie aplaudió. La música no volvió. Solo el leve crujido de la puerta cerrándose tras Natalio llenó el salón. En algún lugar más allá, el viento del río subió, trayendo el eco del silencio de su madre, pesado, limpio y definitivo. Para cuando Iridia se dio cuenta de que nadie hablaba, el aire dentro del salón se había vuelto pesado. Los invitados estaban dispersos entre mesas, voces bajas, miradas filosas. Cerca de la entrada un niño empezó a llorar bajito y el sonido cortó la quietud como hilo rompiéndose. Natalio estaba a unos pasos de ella, facturas todavía en la mano. Su cara estaba pálida, no de enojo, sino de algo más frío, comprensión. «Hablaremos con abogados el lunes», dijo tono parejo sin emoción. «Ahora componte». El aliento de Iridia salía en jadeos chiquitos rotos. «Abogados». «Natalio, no. Exageras. Robaste a tu mamá», dijo callado. «Me mentiste. Les mentiste a todos aquí». «No fue robo», gritó. «Fue error. Iba a devolverlo. Solo necesitaba que todo luciera perfecto». «No sabes la presión que tenía». Natalio se deslizó el anillo de bodas y lo puso en la mesa junto a la caja plateada. El sonidito contra la madera pareció retumbar demasiado. «La perfección no se construye con mentiras», dijo. Ella miró el anillo como si fuera prueba de algo que todavía se podía arreglar. «No hagas esto», susurró. «No frente a ellos». Margarita dio paso adelante, voz callada pero clara. «Los trajiste para ver tu versión del éxito. Ahora ven la verdad. Esa también es tuya». Iridia se volteó a ella. «Nunca me has querido. Has esperado que fallara desde que conocí a tu hijo». «No se trata de mí», dijo Margarita. «Se trata de la mujer que humilló a su propia madre para impresionar extraños». «No humillé a nadie», gritó Iridia, voz quebrándose. «Ella me humilló. Nunca me apoyó. Nunca creyó en mí. Y quería que esto pasara». La respuesta de Margarita fue suave, pero definitiva. «No, querida. Ella quería que crecieras». Los hombros de Iridia temblaron. «Natalio, por favor. Diles que me crees». Él no se movió.
Te creí demasiado tiempo. Sus manos lo alcanzaron, pero él retrocedió. Arreglaremos las cuentas, dijo. Y terminaremos esto en silencio. Los músicos al fondo empezaron a guardar instrumentos sin que se los dijeran. La coordinadora susurró algo al personal y empezaron a levantar platos en silencio. Cuando uno llegó a la mesa de regalos titubeó. Luego sacó paño blanco del delantal y lo puso suave sobre la pila de cajas. El marco de cristal debajo del papel plateado brilló una vez, antes de desaparecer bajo la tela. Iridia se quedó inmóvil, el maquillaje corriendo por las mejillas. La multitud empezó a dispersarse, voces murmurando como olas alejándose de la orilla. Nadie se despidió. Margarita puso mano en el brazo de Natalio y lo guió a la salida. Antes de irse volteó a Iridia. «Tu mamá tal vez te perdone algún día», dijo suave. «Pero nosotros no tenemos por qué». Cuando las puertas se cerraron, el silencio se sintió enorme. Los candiles parpadeaban arriba su reflejo fracturado en el piso brillante. Iridia presionó ambas manos contra la cara, pero el sollozo que escapó fue demasiado fuerte, demasiado crudo para esconder. La coordinadora se acercó despacio, ojos bajos. «¿Señorita Almada?», dijo, casi susurró. «¿Quiere que llame a alguien?» «Familia, tal vez». Iridia negó con la cabeza. Voz chiquita. «Nadie viene». La coordinadora titubeó. Luego apagó las últimas luces cerca de la pista. Una por una las mesas se perdieron en sombra. Solo el candil sobre el centro del salón quedó encendido. Echaba círculo pálido de luz que caía directo sobre Iridia, quieta, temblando, rodeada de flores que ya no parecían vivas. Cuando la música dejó de sonar de verdad, el silencio que la reemplazó no fue suave. Fue pesado, limpio y definitivo. Ese era el sonido que hace la justicia al llegar. El motor del coche ronroneaba suave bajo mis manos mientras manejaba por la curva del río. El sol se había escondido tras los árboles, dejando el agua rayada de plateado y sombra. Había tomado esta carretera cientos de veces, después del trabajo, después de pleitos, después de cenas calladas, pero nunca se había sentido así. La caja ya no estaba. El peso que me había acompañado toda la mañana se fue con ella. Pensé que se sentiría vacío, pero no. Solo quieto. A mitad del puente disminuí velocidad. El eco leve de música entraba por la ventana abierta, violines, aplausos apagados, el tipo de sonido que suele significar felicidad. Luego, entre eso, otro sonido rompió. Un grito. Vino filoso y repentino cortando el aire suave de la tarde. No fue largo, pero sí hondo, el tipo de sonido que empieza en el pecho y se arranca. Por un momento fue imposible saber si era dolor o enojo, o las dos. El sonido cruzó el agua, luego se desvaneció en solo viento. No me inmuté, no di vuelta. Solo mantuve los ojos en la superficie ondulante del río, el reflejo de las luces del salón temblando como velas a punto de apagarse. Mucho rato me quedé ahí, mano ligera en el volante. El grito había terminado, pero algo dentro de mí se sentía más callado que en años. Pensé en el primer llanto de Iridia al nacer. Qué asustada estaba de que no respirara. Qué aliviada cuando lo hizo. Ese sonido había significado vida. Este significaba algo completamente distinto. Dejé salir aliento lento y susurré. Algunos gritos no son de dolor. Son de verdad encontrando la luz del día. Las palabras no se sintieron crueles. Se sintieron correctas. El viento subió rozándome la cara por la ventana entreabierta. Del otro lado del agua veía invitados saliendo en grupos de trajes oscuros y vestidos brillantes, sus risas apagadas, pasos rápidos. La noche había tragado su espectáculo, dejando solo sonidos chiquitos de motores y voces que ya no combinaban con la música de adentro. Metí velocidad, dedos firmes. Los faros cortaron la grava al girar a la carretera principal. Mérida se extendía adelante, familiar, imperfecta, viva. Al desaparecer las luces del salón en el retrovisor, me di cuenta de que ya no esperaba nada, ni perdón ni explicación. Solo paz. El río corrió a mi lado otra milla reflejando el brillo leve de la luna. Lo miré callada,
dejando que el ritmo de la carretera y el agua se mezclaran hasta sonar igual movimiento. Liberación comenzó. No sonreí, no lloré, solo respiré. Para cuando llegué a la siguiente curva, la música, la risa, hasta el grito se habían desvanecido por completo. Lo que quedaba era lo más sencillo de todo silencio que por fin me pertenecía. La mañana después de la boda mi celular no paraba de sonar. Empezó antes del amanecer números desconocidos. Luego mi cuñada, luego prima, con la que no hablaba en 5 años. Cada llamada vibraba contra la mesa una tras otra como olas que se negaban a romper. No contesté ninguna. El sitio web del periódico local ya tenía el titular: Boda de socialité. En Mérida termina en escándalo. No di clic. No necesitaba. La verdad, una vez dicha, no necesita público. Me vestí despacio, me puse mis zapatos viejos de caminar y salí del depa. El aire era suave y fresco, el tipo de quietud que sigue a las tormentas. En el Parque Centenario, la fuente corría a su ritmo constante contra pasos y pájaros mañaneros. La gente andaba con cafés y perros viviendo como si nada hubiera cambiado. Cerca de la esquina una señora estaba detrás de carrito cubierto de cubetas de flores rosas, azucenas, ramitos, de algo verde y perfumado. Me detuve atraída por los colores. «Buenos días, señora», dijo con sonrisa. «¿Busca algo alegre?» Asentí eligiendo ramito chiquito de tulipanes blancos. «Solo estos». Los envolvió con cuidado en papel atando con tira de listón delgado color plateado. Al darle el dinero noté el pedacito de listón que cortó de más. «¿Me lo puedo quedar?», pregunté. Parpadeó sorprendida, luego sonrió. «Claro que sí». Doblé el pedacito de satín en el bolsillo del abrigo. Se sentía suave entre dedos, familiar, el mismo tipo que usé para atar el regalo que empezó todo. Para cuando llegué a la banca junto a la fuente, el celular vibró otra vez. Esta vez, buzón de voz. El nombre en la pantalla me hizo pausar. «Natalio». Di play. Su voz era baja, cuidadosa. «Señora Almada». «Celeste. Quería decir que lo siento. ¿Por cómo la sentaron?» «No sabía. Usted merecía más». Hubo silencio corto antes de que añadiera: «Pase lo que pase ahora, espero que encuentre paz». El mensaje terminó con clic suave. Me quedé ahí sosteniendo el celular flojo en la mano. Los tulipanes descansaban a mi lado, pétalos temblando en la brisa. Yo también susurré. No a él, no a nadie. Pero nos enseñó a los dos. Miré la luz moverse por el agua dispersándose en la niebla de la fuente. Cerca, campanas de iglesia. Empezaron a sonar las lentas deliberadas que marcan finales y comienzos a la vez. Me paré sosteniendo las flores cerca. El listón en el bolsillo rozó mi palma suave, como perdón ligero, como verdad. Luego giré hacia casa lista para caminar sin mirar atrás. Pasó un año callado como si el tiempo hubiera aprendido a caminar de puntitas. Las estaciones giraron sin ceremonia. El calor pegajoso del verano, que hacía sudar hasta las ventanas las lluvias de septiembre, que lavaban las calles de Mérida y dejaban olor a tierra mojada, el fresco de diciembre, que invitaba a que sacar el suéter viejo. Aprendí a medir el tiempo por cosas más chiquitas, la forma en que la luz mañanera se colaba por la persiana y dibujaba rayas doradas en el piso de la cocina. El ritmo de las campanas de la iglesia de Santa Ana, flotando sobre el río Paseo, marcando las horas con esa cadencia que ya no me apuraba. En mi cumpleaños 73, puse la mesa para 3. Nada fancy, nada que presumir. Solo los platos azules que rescaté de la casa vieja con sus bordes, un poco desportillados pero llenos de historias. Un asado en el horno que llenaba la casa de aromas a romero y cebolla. Botella de vino tinto respirando junto al fregadero de esos que compras en el mercado y saben a campo. Mis vecinas Marjoria y Elena llegaron puntual como siempre trayendo pastel de chocolate casero, que se veía más alegre que cualquiera de tienda con betún espeso y chispitas que crujían al morder. «No tenías que cocinar, Celeste», dijo Marjoria besando mi mejilla con ese cariño de años.
Me gusta dar de comer a gente que no finge estar llena, contesté sonriendo mientras les quitaba los abrigos. Se rieron acomodándose en las sillas con la confianza de quien ya conoce cada rincón. La plática fluyó fácil como agua de manantial, cosas chiquitas, amables, sin prisas. Elena habló de su jardín, cómo los girasoles se habían puesto tercos este año y no querían girar al sol. Marjoria del primer trabajo de su nieto en la fábrica de dulces. Imagínate, el chavo huele a caramelo todo el día. Fue de esas noches donde nada se fuerza, donde cada pausa se siente natural como respirar. En medio de la mesa una silla quedó vacía. En el plato delante había servilleta doblada con esmero, atada con listón plateado chiquito, que saqué del cajón de los recuerdos. Una tarjeta encima escrita con mi letra temblorosa pero firme, para lecciones aprendidas. Ninguna preguntó. Ese era el regalo de amigas mayores. Entienden que algunas cosas son invitación al silencio, no a preguntas que duelen. Cuando terminó la comida, serví el resto del vino y alcé mi copa. Por envejecer, dije, voz suave pero clara. Marjoria soltó risita ronca. Por sobrevivir lo querrás decir. No, dije mirándolas a los ojos. Por ganarlo. Chocaron sus copas con la mía, el tintineo llenando el cuarto como campanitas. Esperé a que se apagara el sonido antes de seguir. El respeto no caduca con la edad. Solo se hace más hondo para quien lo gana, para quien lo da. El cuarto se quedó quieto un momento, el tipo de silencio que se siente como entendimiento profundo, como abrazos sin brazos. Elena sonrió, ojos brillosos. Es cierto, Celeste. Muy cierto. Y tú lo has ganado con creces. Afuera el cielo se volvía ámbar, tiñendo el río de tonos cálidos. Lo miré un rato desde la ventana, el movimiento suave de luz sobre la superficie, la misma agua que una vez llevó el eco de un grito que ya no necesitaba recordar, que se había diluido como azúcar en café. Después del postre, ese pastel que nos dejó los dedos pegajosos y el corazón contento. Marjoria y Elena me abrazaron de despedida en la puerta. La próxima semana cena con nosotras, dijo Marjoria, ajustándome el chal. Y traemos el mole. Te tomo la palabra, contesté, sintiendo el calor de sus abrazos quedarse un rato más. Cuando cerré la puerta, la casa volvió a su quietud suave. Esa paz que se construye con años, y no con prisas. Junté los platos, los enjuagué uno por uno bajo el agua tibia, dejando que el jabón hiciera espuma como nubes. Luego regresé a la mesa. La silla vacía esperaba callada bajo la lámpara, servilleta todavía doblada, listón todavía brillando como estrella chiquita. Toqué el borde de la tarjeta. La letra era mía, pero el mensaje se sentía compartido, como si el aire mismo lo repitiera. Para lecciones aprendidas. El viento de afuera pasó por los árboles lo bastante suave para entrar por la puerta mosquitero y mecerme el pelo. Lo dejé llenar el cuarto un momento, el sonido de paz encontrando su propia voz, susurrando que ya estaba bien. Me senté, ojos en el río. El reflejo de la luna ondulaba sobre el agua familiar, indulgente, eterno. A veces el insulto más cruel se vuelve el momento en que recuerdas tu valor, cuando el dolor se transforma en fuerza callada. Y cuando el silencio se elige, todavía resuena, pero esta vez resuena con cariño, con la dulzura de quien finalmente se encuentre sin a sí misma.